este programa del podcast 10 Pasos vamos a reproducir parte de la actividad que realizamos el día 10 de abril de 2025 para conmemorar el 20 aniversario del estreno del musical del Quijote. El musical del Quijote fue un proyecto que se realizó hace 20 años y que fue la primera participación, como vamos a contar más adelante, de nuestro instituto en la muestra de teatros de institutos de Móstoles. Para esta celebración contamos también con la presencia de varios de los actores y músicos que entonces eran alumnos del instituto y que ahora ya son adultos de 30 y tantos años, algunos ya tirando hacia los 40, pero que participaron en el montaje y que nos cuentan, junto a algunos de los profesores también participantes, cómo se realizó la actividad. Antes de comenzar a escuchar el programa, vamos a también tener la oportunidad de oír fragmentos de algunas de las canciones que se compusieron para ese musical. Queremos aprovechar para que este programa sirva también como un homenaje a todos los alumnos y profesores que durante tantos años han aportado con su trabajo, con su esfuerzo, con su ilusión, para que el instituto funcione de la mejor manera posible y, sobre todo en este caso concreto, a todos los chicos y chicas que participaron en aquel proyecto, que fue un listado muy largo, a las familias de los propios alumnos y alumnas y del AMPA, que también colaboraron, como vamos a escuchar después, y sobre todo a todos aquellos que, como hemos dicho antes, con su ilusión, permiten que el proyecto tan interesante y tan importante como es el de la educación de nuestros adolescentes funcione, en este caso, en el Instituto Rayuela. Hace 20 años, en el instituto, participamos por primera vez en la muestra de teatros de institutos de Móstoles, que ahora prácticamente ha desaparecido, pero que entonces era habitual que prácticamente todos los centros de Móstoles actuaran y, sin embargo, el Rayuela pues todavía no había participado. En ese momento propusimos la idea loca, porque además era el 500 aniversario, no, el 400, perdón, 400 aniversario del primer episodio de la primera parte del Quijote. Propusimos la posibilidad de hacer un musical del Quijote. Y hacer un musical del Quijote no copiando los musicales que ya existen, como El Hombre de la Mancha y cosas de estas, no. Hacerlo todo aquí. Ese año
algunos alumnos de primero y de segundo de la ESO y de tercero que estaban dando clase de música montaron un grupo musical para actuar. Los alumnos de primero de la ESO estuvieron haciendo las letras de las canciones, que luego se incorporaron. Y alumnos de diferentes cursos estuvieron actuando y estuvieron aprendiéndose los papeles. Todo lo que vais a ver lo hicimos absolutamente todo en el instituto. Textos, música, el vestuario. El vestuario lo hicieron las familias. Lo hicieron las familias y además lo hicieron con la colaboración del AMPA del instituto. ¿De acuerdo? Con Marijose, fundamentalmente, y el resto de los compañeros del AMPA que estuvieron colaborando. Todo eso se hizo en tan solo 4 o 5 meses. Y no teníamos la infraestructura que tenemos ahora, es decir, ni había equipos musicales. Todos estos equipos, muchos de los equipos que están ahora en el salón de actos, por ejemplo, con el que estáis escuchando ahora, son equipos que se compraron precisamente gracias a los premios que se ganaron por la representación y por el montaje y por el proyecto que habíamos hecho con lo del Quijote. Y ese fue uno de los elementos más importantes que luego presentamos cuando hicimos el proyecto para tener en nuestro centro el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza, que se llamaba entonces. Tenemos aquí antiguos alumnos del instituto que estaban aquí hace 20 años. Tenemos a Jorge, a Cristina, a Adriana. No sé si vendrá ahora también el actor de Don Quijote, el que hizo el personaje de Don Quijote. Está con nosotros Mariluz, que muchos la conocéis, que ha estado dando las charlas de mediación, pero que entonces era profesora de lengua en primero de la ESO, que junto con Sofía colaboraron en la elaboración de los textos. Y está también África, que junto con Eva que era una profesora de matemáticas que estaba aquí en esa época en el instituto, colaboraron para organizar los bailes. Todo fue muy inocente en el fondo, porque nunca ninguno habíamos hecho nada parecido, nunca. Yo nunca había hecho nada parecido, si había compuesto música, pero no había hecho nada de componer música con alumnos, no había hecho nada de montar un musical. El Jesús, que vamos a intentar luego conectar online, que fue el que se encargó de la parte teatral y que ahora trabaja en Cádiz, tampoco lo había hecho nunca. Ninguno habíamos hecho nunca nada parecido. Yo todavía no lo he vuelto a ver después de 20 años prácticamente. Lo hemos intentado mejorar el sonido con las tecnologías que tenemos hoy en día disponibles, lo que se ha podido. Quiero que sepáis también que fue la primera vez, o de las primeras veces, que en la muestra de teatro no solamente se llenó el Teatro del Bosque, que entonces se podía utilizar el Teatro del Bosque, sino que se quedó una fila de gente fuera que no pudo entrar a ver la obra. Clavileño tardaba, la noche caía, a Don Quijote y a Sancho el miedo angustiaba. Caballo montaban de burla y fantasía, sus caras perplejas asombro mostraban. Frío sentían, en el cielo estaban, su alma antes tan viva, ahora contraída, pues ya el temor de lleno les inundaba. Vértigo y vacío les recorrían. Sus locas cabezas ya aterrizaban. Un cosquille por dentro sentían. Duques y duquesas de ellos se burlaban. Sus ojos tapados tenían. Frío sentía, en el cielo estaba. Su alma antes tan viva, ahora contraída, pues ya el temor de lleno les inundaba. Vértigo y vacío les recorrían. Estamos escuchando una de las canciones que se grabaron precisamente durante el musical para que tanto los actores como los bailarines pudieran ir ensayando su parte de la obra a partir de la base de las canciones. Frío sentían, en el cielo estaban, su alma antes tan viva, ahora contraída, pues ya el temor de lleno les inundaba. Vértigo y vacío les recorrían.
En la siguiente parte vamos a entrevistar a Jesús, el profesor que se encargó del ensayo de la parte teatral y que escribió y adaptó las partes del Quijote para la parte teatral. En la actualidad no está en nuestro centro, ni siquiera en la Comunidad de Madrid, por lo tanto se contactó mediante videoconferencia y por lo tanto, por eso la calidad del sonido es peor que el resto de la grabación. Vamos a ver, Jesús, ¿qué tal estás? Bien, ganas de que sea mañana, pero bien. Vamos a hablar un poquito de cómo fue el montaje aquel. Cuéntanos, ¿tú qué recuerdas del montaje del Quijote? Bueno, pues hace 20 años, me parece que fue ayer, ¿no? Y la verdad es que lo recuerdo con bastante agrado. Para mí fue una experiencia muy positiva, porque nunca había montado un espectáculo, o sea, nunca me había encargado de hacer un espectáculo de ese calibre, y lo recuerdo pues, con una experiencia sobre todo muy positiva. Y el hecho de llevarlo a un teatro real, pues eso fue bastante interesante. ¿Cómo fue, para los alumnos, para los alumnos. ¿Cómo fue la creación del texto? ¿Cómo fue la creación del texto? ¿Recuerdas? Yo hay cosas que recuerdo, pero ¿tú qué recuerdas? Pues la creación del texto fue, la verdad es que a mí me resultó bastante fácil, porque sobre el Quijote, quien no conozca el Quijote, pues ya lo contarás. Entonces, recuerdo que decidimos elegir determinados capítulos del Quijote y sobre ese capítulo pues montar una pequeña historia que cuente más o menos lo que pasa en ese capítulo, que durará entre 5 y 10 minutos. Y con los personajes, como los personajes ya estaban prácticamente creados, pues es que resultó muy fácil. A mí por lo menos me resultó muy fácil. No fue una experiencia que me diera ningún problema, la verdad. ¿Y el montaje con los actores, cómo fue? ¿Cómo os organizasteis para los ensayos? Pues ensayábamos, quedábamos un día por la tarde, no sé si era un jueves me parece, después de comer, y ensayábamos allí en el cole, en el instituto, en Rayuela. Entonces, hombre, fueron unas horas a las que el alumno que va le tiene que interesar mucho, porque si no, no tendría mucho sentido estar haciendo por las tardes algo, bueno, realmente sería que fue eso. Pero yo recuerdo bien, la verdad es que, no sé, yo creo que a los chicos les gustó y a mí evidentemente que lo estaba haciendo, pues me gustó también bastante en eso. ¿Hay alguna cosa, alguna anécdota concreta que recuerdes un poco que te apetezca contarnos del montaje? Pues igual no le va a gustar al protagonista, pero yo me acuerdo que hacía de Sancho, que era hermano de Don Quijote, en el último capítulo, en la última escena, que es la muerte de Quijote, la primera vez que lo interpretó lloró de verdad. Él no le gana toda la vida, pero recuerdo que lloraba de verdad cuando estaba haciendo el papel de Sancho y se estaba despidiendo de Quijote, que se estaban viendo. Y por lo demás, no me acuerdo. Es que casi todos los días pasaban cosas, pero bien, muy ameno, muy divertido. ¿Qué recuerdas del día del estreno? El día del estreno, pues muchos nervios. Me acuerdo que hicimos un muro que lo pintaron los chicos, que era cuando Sancho Panza y Don Quijote estaban en una cena y tenían que salir en burro y en caballo, y como solamente habíamos hecho la cabeza del caballo y las orejas del burro, pues tuvimos que hacer un muro para que se viera la imagen de que estaban detrás del muro. Y cuando hicimos el muro, cuando lo fueron a quitar, aquello fue un servicio tremendo. Pero bueno, bien, fue divertido, nadie se quejó de eso. Y el acceso, pues como lo hicimos con el grupo de educación, con el grupo de pintería, pues a mí me sirvió pues, para hacer trabajos con ellos que realmente eran prácticos y útiles, porque
claro, no es lo mismo hacer un trabajo que luego no tiene una utilidad a un trabajo como hacer una escenografía que luego los chicos ven que ha servido para algo su trabajo. Entonces, en ese sentido, pues a nivel del grupo de carpintería, pues muy bien, claro. Estábamos hablando esta mañana, cuando nos hemos reencontrado, que si no recordamos mal, a ver si tú recuerdas otra cosa, no llegamos a hacer ningún ensayo juntos hasta que no estuvimos en el escenario. El único ensayo que hicimos todos realmente juntos fue en esa misma mañana, entre las 10 y las 11, una representación, un pase completo y ya está. Y con eso actuamos. ¿Tú lo recuerdas igual? Yo creo que sí, pero porque realmente la obra de teatro no importaba que no se hubiera ensayado toda completa, porque estaba muy delimitado lo que era el texto de lo que eran las canciones. Entonces, ahí el mayor problema era que entre una cosa y otra, pues, se tenía, porque había texto, canción, texto, canción, texto, canción. Y claro, entre una cosa y otra, pues ahora salían los del grupo de música, que ya que estaban todo el rato en el escenario, pero no, sí, posiblemente sí, porque en definitiva tampoco eso resultó un problema. Yo creo que a la obra de teatro, si cuando la haces en directo, siempre sale bien, aunque salga mal. Con lo cual yo creo que el resultado fue bastante bueno. Evidentemente, si te pones a buscar pillitas, pues vas a encontrar 3 millones de pillitas, pero en general, yo llevé a un alumno que fue con la madre y el alumno me dijo que le había encantado, que se lo había pasado muy bien, que le gustó muchísimo. Y yo creo que a todo el mundo le gustó. Vamos, no lo sé. Me gustaría pensar que sí, porque trabaja desde luego tenía y el agradecimiento es que a la gente le guste lo que tú has hecho. Y en ese sentido yo creo que los chicos quedan contentos. Los chicos y las chicas, claro, quedan contentos, porque la verdad es que el resultado fue muy visual. Nunca se había hecho nada, por lo menos a mí no me consta parecido. Y la música en directo siempre gusta, eso está claro. Y las canciones eran muy buenas. A mí la última canción me pareció que era una obra de arte. O sea, la música última de la muerte y la puesta en escena que ya pude con las velas, me pareció que fue muy bonito, vamos, no sé. Yo no soy objetivo, evidentemente, pero... Pues nada, Jesús, pues muchas gracias por esto, por habernos contado un poquito cómo lo recuerdas y estamos en contacto. Vamos a hablar con
con Rubén para hablar de la parte de la obra teatral. A ver qué es lo que recuerda. ¿Qué recuerdas, Rubén? ¿Cómo recuerdas el haberte apuntado para hacer el proyecto? Recuerdo bien porque saltarse clases siempre molaba en aquella época, al final. Y es verdad que... Joder, ahora viéndolo, muchos recuerdos, muchos... Lo bien que lo hemos pasado aquí, lo bien que... No sé. Bueno, pero cuéntanos, ¿cómo fueron los ensayos? Los ensayos eran duros, sobre todo al principio. Nosotros nunca habíamos hecho una obra... Tú mírale para mí. Una obra de teatro. Para mí, sobre todo, siendo el Quijote, aprenderme todos esos textos, todos esos diálogos, me resultó complicado, la verdad. Pero bueno, al final salió bien, conseguimos, y luego lo hicimos como varias veces más también, ¿no? O sea, no fue solamente el... Luego vamos a hablar de un repasillo breve de todas las actuaciones que tuvimos, porque es verdad que a partir del proyecto, pues bueno, llamó mucho la atención. Sí. Hablaremos del viaje a Almagro. También estuvimos tocando en las fiestas de Madrid. Nos cogieron y estuvimos tocando el 15 de agosto, que coincidió que en la Almudena, al lado de la iglesia de la Almudena. Y fue interesante, fue interesante. ¿Qué tal la relación con Dulcinea? Silvia. Bueno, sí. Lo que se pueda contar. Silvia, que es la chica, la que entonces hizo de Dulcinea, actualmente, hoy no ha podido conectarse porque ella es profesora de lengua en un instituto en Fuenlabrada ahora. Y entonces estaba en clase y no podía conectarse. ¿Cómo fue la relación? ¿Bien? Fue buena. Bien. Es verdad que al final no nos conocíamos entre nosotros porque ella era de un curso superior a mí. Pero bien, bueno, al final. Claro, lo que pasa después ya se queda... Lo que pasa entre bastidores, vale. Vamos a dejarlo ahí. A ver, lógicamente la parte que yo controlo más es la parte de la música, donde estábamos aquí junto con otros muchos compañeros, con Jorro, con Raquel, con Beatriz, con Nabil, con Sergio y me seguro que me dejo gente, pero bueno, contadnos, con Chive y la batería, Sí. que yo la habría expulsado montones de veces, probablemente. Siempre. Contarnos, ¿cómo recordáis esos primeros ensayos? Yo recuerdo un caos absoluto y lo que más me acuerdo era... Profe, tengo una idea, necesito bajar al aula de música y saltarme inglés, saltarme matemáticas, pero eso no lo hagáis, está mal. Nada, apuntaos al musical. Ya tarde. Pero me acuerdo que los ensayos, la verdad que molaban muchísimo. Íbamos todos los recreos allí a ensayar. Y al principio no había ni batería. Estaba encima de... La caja de la batería estaba encima de una silla de estas verdes del cole normales. Y así tocábamos. O sea, es que no había nada. Y eso, un caos. Muchos de los equipos, como os he dicho antes, de los equipos que ahora tenemos, incluso este que tenemos aquí del salón de actos y demás, se fueron comprando con los sucesivos premios que nos fueron dando, tanto con ese musical como con los musicales que hicimos a los años siguientes, ¿de acuerdo? Luego, en el siguiente todavía colaboró Jesús a la hora de hacer el texto, que era el de los cuentos, y luego ya entró Jaime, de Geografía e Historia, e hicimos el primer musical juntos, que fue el de Mentes Libres, ¿vale? Y luego ya... Pues hasta el año 2020 con la pandemia, pues por desgracia esta costumbre pues y este proyecto, pues con la pandemia pues ha sido uno de los grandes damnificados. ¿Cómo fue componer las canciones? ¿Vosotros qué recordáis? Yo recuerdo muchas cosas, pero ¿qué recordáis de la composición de las canciones? Y ahora nos cuenta también Mariluz cómo hicieron el trabajo de crear los textos. Pues de las composiciones, al principio era algo nuevo para nosotros, ¿no? El tener los instrumentos en el instituto... no sabíamos que iba a salir de ahí, entonces nos juntábamos aquellos que teníamos esa pasión en común, que era la música,
Entonces nos juntábamos ahí y decíamos, pues mira, se me ha ocurrido una idea, a ver cómo podemos hacer esto. Oye, ¿de qué va a tratar la letra? Pues mira, esta canción tiene que ser más alegre, más triste, tiene que tener más fuerza. Pues cada uno íbamos poniendo nuestras ideas, luego se apuntaba un montón de gente, más ideas, entonces era todo eso una tormenta de ideas, de ganas, de no, déjame esto, no, pues aquí puedes hacer esto. Y lo que ha comentado mi compañera Cristina, o sea, los recreos era salir corriendo de clase y el recreo en el aula de música. Yo recuerdo 3-4 meses de estar solamente en el aula de música en los recreos. Que el día que no ensayábamos yo salía afuera con mis amigos y con compañeros de clase y era como, hola, ¿quién eres? ¿Sabes? Entonces fue algo muy duro, pero fue algo muy, muy bueno y sobre todo el resultado final, ver que algo que hemos compuesto nosotros, pues algo muy, muy bonito. De las canciones, a la hora de preparar, porque había dos partes, yo recuerdo perfectamente como muchas veces, en este caso sobre todo Jorge y tú, traíais ideas de acordes y demás, y luego a partir de ahí nos poníamos en el propio recreo, ahí en el piano, vosotros con la guitarra y con el bajo, e íbamos poco a poco, pues yo he hecho esto y entonces vamos a probar a hacerlo de esta manera y demás. Eso es. ¿Cómo recordáis, por ejemplo, vuestra participación, que erais los pequeños? Porque claro, ahí sí, yo creo que yo era la más pequeña. Os juntabais, sí, estabais la generación de los que habéis entrado ese año en primero, sí. Cristina que estaba en segundo, tú ya estabas en tercero y demás, y el resto erais más o menos de tercero, pero los chiquitajos del grupo sí. erais Nabil y tú con el piano. Sí, o sea, para mí fue una experiencia de las que recuerdo creo que con más cariño de mi época aquí en el instituto. Tanto Cris como yo, como Sergio, por ejemplo, veníamos del conservatorio. Y por lo menos yo venía de tocar música muy clásica, o sea, muy sota, caballo y rey, música muy clásica. Y me acuerdo que es que no me acuerdo si vino a buscarme Cris o Dani, y yo dije, mira, yo para eso no valgo, o sea, yo toco Bach, Chopin, Beethoven y poco más. Y Dani me dijo, bueno, tú ponte ahí en el piano e improvisa un poco. Y creo que fue la primera vez en mi vida que improvisé. Y me encantó, o sea, es que, no sé, tendría 12 años, ¿no? En primero, ¿cuántos años tienes? 12, ¿no? Entre 12 y 13, sí. Y también, o sea, al ser la más pequeña, juntarme con gente, pues, que cuando eres más pequeño, pues gente que te saca 3, 4 años, 5 años, gente, eso es. Y crear ese vínculo que creamos a través de la música, de salir juntos, fue algo súper especial, o sea, si tenéis la oportunidad, no os lo perdáis. Mariluz, cuéntanos un poquillo, sube de aquí y cuéntanos un poquillo cómo fue el proceso de elaborar las letras de las canciones, porque como os he dicho antes, los textos, lo que es el texto teatral, lo elaboró todo Jesús. A partir de eso seleccionamos una serie de escenas clave y con esas escenas clave se prepararon los textos y a partir de ahí vimos cómo íbamos a meter en cada una de las escenas las canciones. Tener en cuenta, supongo que os habéis fijado, que todo el tiempo las canciones sirven para contar la historia. En aquella época tampoco disponíamos, luego sí tenemos ahora y luego se popularizó y además era más fácil conseguir los micrófonos de diadema o micrófonos para ponerse, de manera que los actores podían haber cantado o podían haber dicho cosas durante las canciones. Pero en ese momento no contábamos con nada de eso. Y desde el ayuntamiento, desde el principio nos dejaron claro que sí, que podríamos conectar los equipos, el equipo de sonido para que los sacaran por los altavoces. Al año siguiente ya llevamos para cuando hicimos el de los cuentos, pero ese año todavía no teníamos eso. Y entonces la idea que se nos ocurrió fue precisamente esa. Nosotros tenemos que cantar el texto que tendrían que estar diciendo, o el narrador que tendrían que estar diciendo los personajes. Y ellos que hagan lo que puedan, que intenten representar lo que se está cantando. Y con esa premisa, sabiendo qué escenas iban a ser, que os cuente Mariluz cómo fue la cosa, ahí en el micrófono. No, cuéntaselo a ellos, al micrófono. Bueno, saco la voz. Bueno, yo no puedo resistirme, por menos, de pediros un aplauso así de gordo para la mente pensante y coordinante de semejante hazaña. Sin Daniel, imposible. Luego,
aplauso para gente que no está aquí. Para gente que no está aquí, incluso que hubiera querido estar y no puede, pero que fueron artífices especialmente importantes para lo que ahí sale. Por ejemplo, bueno, ha salido Jesús. Un aplauso para Jesús, que fue importantísimo. Muy importante toda esa gente que colaboró, porque Jesús colaboró en los textos. Jesús y sus alumnos y alumnas colaboraron en todo el tema de la carpintería. Léase El caballo de Don Quijote, que está genial, ¿no? El burro, está genial. El tema de resolver la puesta en escena hasta con el muro, o sea, está genial todo, si nos ponemos a analizarlo. Y todo eso tiene gente detrás responsable. Pero quiero traer también para un aplauso los trajes, que los hicieron las madres y el AMPA. Y quiero poner en valor la tarea ingente, absolutamente eliminando todos los recreos, espacio guay, de su vida, de los músicos y músicas que están aquí, una parte. Y, queridos, queridas, los actores y actrices que se estrenaron con esto, que nadie los había preparado, que nadie les dio titulación ni formación y que lo hicieron de 10, que están representados aquí por Don Quijote Rubén. Y ahora sí, os voy a contar la parte de cómo salieron los textos. Los textos estábamos otra profe de lengua y yo dando clases de lengua. Y Dani nos contó el proyecto. Entonces, a mí me pareció fabuloso como proyecto y me pareció muy aprovechable en una clase de lengua. ¿Y sabes cómo lo aprovechamos? Claro, lo primero que había que hacer era acercar el Quijote a los chicos y chicas de primero de la ESO. El Quijote, muchos no lo conocían y empezaron a traer Quijotes. Trajeron Quijotes, versión original castellano antiguo, versión traducida a castellano moderno, adaptaciones infantiles, y así fueron conociendo las secuencias principales del Quijote. Y con las secuencias principales hicimos la selección. Y la selección, que contenía pues eso que habéis visto, las secuencias principales, algunas de ellas, la consigna única que nos dio Dani para construir los textos en verso, había que pasar una narración en prosa. Vosotros ya sabéis de esto, ¿no? Por eso hablo a alumnos cultos y alumnas cultas. Pasamos de prosa a verso y tiene su dificultad. Nos ayudó mucho la consigna de Dani. Dijo, a ver, compás de 3×4, versos en decasílabos, que ya sabéis que son esos que tienen 11 sílabas. ¿Sí, no? Vale, entonces, ¿qué hacíamos en la clase después de seleccionar las secuencias? Las contábamos en prosa, eso era tarea de lengua, y en la pizarra pasábamos a versos en decasílabos
allí sobre la marcha colaborando todos. No, mejor que rime con, vamos a cambiar el final de ese verso, vamos a cambiar. Y así construimos los textos de las canciones. Ese fue la historia. Así que fue un proceso precioso en el cual construimos cultura, clase de lengua, ritmo, versificación y creatividad en vena colectiva, individual y colectiva. Así que un aplauso para todos. Y, a ver, todos esos chicos y chicas que no están aquí y que sin ellos tampoco hubiera sido posible. Pero también os habéis dado cuenta de la puesta en escena, que está genial, esa sí que está de 10 y de aplauso, toda ella, y además actual, valdría para un musical ahora. Participaron, como un hecho importante en la plástica de lo que vemos en la puesta en escena, 2 profesoras, Eva y África, que montaron los bailes. Y chicos, chicas, como os ha dicho Adriana, si tenéis oportunidad de construir colectivamente una cosa donde pongáis toda vuestra creatividad, le hacéis la propuesta a Dani y a Dani se le ocurre cómo. Así que no os lo perdáis, el poder sacar todo lo que aportáis, lo que tenéis dentro, hecho creatividad, aquí en el Rayuela. ¡Ánimo! Ya estamos terminando. No sé si África quiere contarnos brevemente cómo se organizaron para el tema de los bailes. Sube aquí, por favor. Bueno, chicos, mirad, este proyecto fue una pasada y es verdad que fue gracias a Daniel que tiró a tope de todo, pero mirad, lo que ha dicho Mariluz yo no lo voy a repetir, que lo dice fenomenal. Hacer los bailes fue precioso, chicos, porque a los profesores nos encanta conoceros mucho más de lo que os conocemos en clase. Nos gusta conoceros como personas que en clase lo hacemos, pero en estas actividades fuera hay una relación especial. Lo de los bailes, os podéis imaginar lo que disfrutamos Eva, mi compañera y yo, ensayando los bailes, lo que nos reímos, pero también la responsabilidad de saber que lo que hacemos en equipo repercute a todos. Y esto es súper importante, chicos, ¿vale? Lo que cada uno hace en un musical es fundamental para que todo salga bien, ¿vale? Entonces, lo que ha dicho Mariluz, me reitero, os animo, chicos, a que participéis en tantas cosas maravillosas que desde el Rayuela se os proponen. Es un lujo tener un instituto como el Rayuela, ¿vale? Así que lo aprovechéis. Vamos a ir terminando con una última pregunta para que puedan ir contestando cada uno. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenéis de aquello? Acercaros el micrófono, que si no, no... Para mí, aunque nos contradigamos, el mejor recuerdo que tengo de aquello y del instituto en general fueron aquellos recreos no perdidos, que los pasábamos componiendo, haciendo música, riéndonos y conociéndonos entre nosotros, sin lugar a duda, los recreos. Pues yo me quedo con la gente, porque había mucha variedad de edad, que esto ya se ha dicho, y te sentías dentro de un grupo, y eso molaba mucho, daba igual la edad que tuvieras.
poco más que decir y me sumo a las palabras de Cristina. O sea, para mí lo mejor de ese momento fue la gente. Ver cómo se volcaban haciendo todos lo mismo, todo lo que hacíamos y compartiendo nuestra pasión al final, ¿no? Pero no solo alumnos, también profesores que estaban allí y que al final eso, con toda la gente que ha trabajado en esto, es lo mejor que me llevo. Yo es que opino igual que ellos. Al final, sí, la gente, éramos todos de diferentes edades. Recuerdo juntarme con gente de primero, con gente de segundo, que no teníamos nada que ver ninguno con los demás. Hicimos un muy buen grupo, tanto de amigos como en el teatro, como con música, como con profesores. Entonces, eso al final se agrada. ¡Wow! Yo sí me tengo que acordar, claro, me acuerdo más de lo que viví, más intenso, que fue la construcción de los textos, de las canciones, en ese pasar de 4x4 a endecasílabos, que lo hacíamos colectivamente en las clases, y esas son las clases que yo guardo aquí como guays, como bonitas, y que probablemente los alumnos y alumnas de entonces también la guardan. Entonces, bueno, eso, la misma consigna de antes, que no os perdáis el poder sacar lo mejor de vosotros mismos, que es la creatividad y el ser auténticos en cosas que valen también para los demás, y combinar ese ser tú con lo colectivo y aportando. Os animo a ello. Bueno, y yo, chicos, el que cada uno de los que participó ahí descubrió que tenía muchos talentos que a veces no sabía que los tenía. Entonces, hacer algo así te ayuda a conocerte más por dentro y descubrir que todos tenemos cosas maravillosas que compartir. Para finalizar, yo por decir lo mejor, aparte de lo bien que nos lo pasamos, lo mucho que aprendimos y del grupo que habíamos hecho, ya solamente el hecho de que 20 años después os apetezca venir a comentarlo y a charlarlo me parece suficiente como para que haya valido la pena. Muchas gracias, chicos. Hoy